Por favor, suscríbete a mi canal. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una obra realmente potente, Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. Hola, Y es clave empezar diciendo lo que Miller mismo aclaró, ¿no? exacto, que no es una crónica histórica literal de lo que pasó en Salem en 1692. Claro, es un drama. Inspirado sí, pero Miller condensa personajes, ajusta los tiempos, bueno, por necesidades del teatro. Justamente, busca capturar la esencia, esa atmósfera de paranoia, de miedo que se vivió. Y vaya si lo logra. Nos mete de lleno en esa teocracia puritana. Una comunidad fundada con una religión súper estricta, casi en guerra con lo que ellos veían como el territorio del diablo. Un lugar donde cosas como celebrar la Navidad o leer novelas estaban, digamos, prohibidas o muy mal vistas. Totalmente. Pero claro, bajo esa superficie tan rígida había de todo. Rencores viejos, envidias, peleas por tierras y como una incomodidad general con las normas que ya no encajaban tanto. Entonces, lo que queremos explorar hoy es justo eso. Cómo esas tensiones ocultas, en un momento de pánico colectivo, bueno, estallaron de forma tan brutal. Miller sugiere que la casa de brujas fue como una válvula de escape, ¿no? Para culpas, para odios personales, pero todo disfrazado de lucha contra el mal. Bien, arranquemos por el principio. Acto primero. ¿Cómo se desata todo? Bueno, todo empieza en la casa del reverendo Parris. Su hija Betty está como inerte, enferma, y nadie sabe por qué. Y Parris, que parece un tipo bastante inseguro, más preocupado por su reputación, por sus enemigos. Exacto. Él descubre que su sobrina, Abigail Williams, Betty, otras chicas, y su esclava Tituba estuvieron en el bosque. Y no solo bailando. Su primer miedo es el escándalo. Y ese miedo parece que se contagia rápido, ¿no? ¿Por qué entran los Putnam? Sí, Thomas y Ann Putnam. Ann está obsesionada porque perdió 7 hijos recién nacidos y cree que hay algo sobrenatural detrás. Ah, y ella fue la que mandó a su hija con Tituba al bosque, ¿verdad? Para intentar contactar a los espíritus de sus bebés. Justamente. Ahí ya tenés la mecha encendido. Los Putnam empiezan a hablar de brujería, de que Betty intentó volar. Los rumores crecen. Y Abigail, que Miller describe como muy astuta, con una infinita capacidad para simular, ¿qué hace ella? Al principio niega todo, dice que solo bailaron. Pero Parris la aprisiona. Sabe que vio a Tituba haciendo algo sobre el fuego, vio un vestido tirado, alguien desnudo. Y acá viene un punto clave. La charla privada entre Abigail y John Proctor. Fundamental. Proctor es este granjero respetado, fuerte, pero que carga con la culpa de haber tenido una aventura con Abigail cuando ella trabajaba en su casa. Y en esa charla, ella le confiesa que lo de Betty no es brujería, que solo fue un susto en el bosque. O sea, la principal acusadora sabe desde el vamos que es mentira. Exactamente. Y esa conversación revela muchísimo más. Los celos de Abigail hacia Elizabeth, la esposa de Proctor. Su sed de venganza porque la despidieron. Motivos muy, muy humanos. Claro, nada de sobrenatural ahí. Y al mismo tiempo vemos las divisiones del pueblo. Proctor choca con Parris por lo materialista que es. Sí, que si los candelabros de oro, que si el título de la casa. Y también choca con Putnam por temas de tierras. Y en medio de eso aparece una voz de razón, Rebecca Nurse, una mujer mayor muy respetada. Sí, ella dice, cálmense, seguro es una etapa tonta de las chicas, ya se les va a pasar. Pero nadie la escucha mucho. Porque entonces llega el reverendo Hale, el experto en demonología. Uf, sí. Hale llega de otro pueblo, Beverly, cargado de libros, sintiéndose muy seguro de su conocimiento científico sobre el diablo. Y su llegada, aunque quizás él no lo buscara hacia el principio, termina como validando toda la búsqueda de brujas, ¿no? Le da un peso oficial. Totalmente. Es el catalizador. A pesar de las advertencias de Rebecca y Proctor, la presión aumenta. Y bajo el interrogatorio de Parris y Putnam, que la amenazan, Tituba se quiebra. Claro, para salvarse, confiesa. Dice que vio al diablo y empieza a nombrar gente. Sarah Good, la señora Osborne. Y lo fascinante es cómo Abigail, que está ahí viendo todo, aprende al toque.
ve que la confesión de Tituba funciona, que la gente reacciona bien. Y entonces cambia de estrategia. De negar todo pasa a confesar ella también. Exacto. Grita que quiere volver a Dios, que vio a fulana y mengana con el diablo, y las otras chicas, incluida Betty, que despierta justo en ese momento, le siguen la corriente. Es una locura. El acto termina con una catarata de acusaciones histéricas. Una dinámica que da miedo. Y esa dinámica, esa tensión, se muda a la casa de los Proctor en el acto segundo. Pasan 8 días. Y se nota la tensión entre John y Elizabeth, ¿verdad? Él sabe la verdad sobre Abigail, pero... Pero decirle implicaría confesar su adulterio. Y él duda. Elizabeth, en cambio, le insiste, le dice que tiene que ir a la corte y parar esto. Y mientras están en eso, llega su sirvienta, Mary Warren, que viene del tribunal, y llega cambiada. Totalmente. Ya no es la chica tímida, el ratón que era. Ahora es funcionaria de la corte. Tiene poder. Impresionante cómo el poder, aunque venga de un lugar tan oscuro, transforma a la gente. ¿Y qué noticias trae? Noticias terribles, que ya hay 39 arrestados, que Sarah Good confesó, pero como está embarazada parece que se salva por ahora, pero que la señora Osborne va a la horca. ¿Y cuál fue la prueba contra Osborne? La supuesta evidencia. Es espeluznante. Y entonces viene el momento del muñeco, el puppet. Sí, Mary le regala a Elizabeth un muñequito que hizo mientras estaba en la corte, esperando. Un gesto inocente, en principio. Pero después, Mary le dice a Proctor, aterrada, que el nombre de Elizabeth fue mencionado en la corte, aunque ella lo negó. Y justo en ese momento, ¿quién aparece? El reverendo Hale. Claro, haciendo su propia investigación, visitando las casas de los acusados para ver qué tan cristianos son. Interroga a los Proctor. Que por qué no van tanto a la iglesia, que por qué no bautizaron al hijo menor, y les pide recitar los mandamientos. Y acá la ironía tremenda. Proctor se olvida justamente el mandamiento sobre el adulterio. Increíble, ¿no? Parece un símbolo de su culpa oculta. Y justo cuando Proctor decide contarle a Hale lo que Abigail le confesó en privado, Llegan Giles Corey y Francis North, desesperados. sí, vienen a decir que arrestaron a sus esposas, a Martha Corey y a Rebecca North. A Rebecca North. La acusan de matar a los bebés de los Putnam con brujería. Si arrestan a Rebecca ya nadie está a salvo. Nadie. Y a Martha Corey la acusan porque un vecino dijo que no podía mantener vivos a sus cerdos desde que ella empezó a leer unos libros raros. Es demencial. Y la cosa empeora. Mucho peor. Entran Chever, el secretario de la corte, y el alguacil Eric. Traen una orden de arresto para Elizabeth, Basada en la acusación de Abigail, obviamente. obviamente. Y Chever empieza a buscar pruebas y encuentra el muñeco que Mary le dio a Elizabeth. El muñeco. Y el muñeco tiene una aguja clavada en la panza. No puede ser. Y Cheever dice que justo esa noche, en la casa de Paris, Abigail se cayó gritando de dolor y encontraron una aguja clavada en su propio vientre. Y acusó al espíritu de Elizabeth de haberlo hecho. Es una trampa clarísima de Abigail. Clarísima. Obligan a Mary Warren a hablar. Ella admite que hizo el muñeco en la corte, que Abigail estaba al lado y la vio guardar la aguja ahí adentro. La prueba apunta directamente a Abigail. Totalmente. Pero no importa. La palabra de Abigail pesa más. Se llevan a Elizabeth encadenada. ¿Y Hale? ¿Qué hace Hale en ese momento? Hale está visiblemente perturbado. Se nota que empieza a dudar en serio. Ve las costuras del asunto, pero no interviene con fuerza. Está como atrapado. ¡Wow! ¡Qué impotencia! Imagínate Proctor. Está furioso, desesperado. Jura que va a derribar la corte y obliga a Mary Warren a ir con él al día siguiente a decir toda la verdad. Aunque ella tiene pánico de lo que Abigail pueda hacerle. Y eso nos lleva al acto tercero, al centro de la tormenta. La corte. Sí, en la antesala. Proctor llega con Mary Warren y su declaración firmada diciendo que todo fue un invento, una farsa de las chicas. También llega Giles Corey, acusando a Putnam de usar las denuncias para quedarse con las tierras de los acusados. Pero Giles se niega a dar el nombre de quien le dio esa información para protegerlo. Y lo arrestan por desacato a la corte. Ya ves cómo se manejan. Es terrible. Y el juez Danforth, el comisionado, expone la lógica de este sistema.
una lógica aterradora. Dice, la brujería es un crimen invisible. No hay testigos más que la bruja y la víctima. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A las víctimas, o sea, a las chicas acusadoras. Lo que significa que cualquier intento de defensa, cualquier cuestionamiento, es visto como un ataque a la corte y, por extensión, a Dios. Exacto, no hay salida. Hale intenta interceder. Pide que les den abogados a los acusados, expresa sus dudas, pero Danforth lo calla. No quiero oír nada que cuestione la autoridad del tribunal. Traen a las chicas. Abigail niega todo, obviamente, y le piden a Mary Warren que se desmaye como hacía antes en la corte para probar que veía espíritus. Pero Mary no puede. Dice que no puede hacerlo en frío, sin la atmósfera de histeria. Y dice algo muy interesante, que antes lo hacía porque creía que veía espíritus, porque todos los demás gritaban y ella se contagiaba. Eso sugiere que no todo es manipulación fría y calculada, no, que también hay algo de histeria colectiva, de autoengaño. Es una mezcla, sí. Abigail parece manejar los hilos conscientemente, pero las otras quizás sí están atrapadas en esa locura. Y Abigail usa eso. Al ver que Mary flaquea y puede exponerla, lanza el contraataque. El famoso pájaro amarillo. Exacto. Finge que siente un frío helado, mira al techo y empieza a gritar que ve el espíritu de Mary Warren como un pájaro amarillo que la está atacando. Y las otras chicas, al instante, se unen al show. Empiezan a imitar todo lo que dice y hace Mary Warren, como si estuvieran poseídas por ella. La acorralan psicológicamente. Es una escena brutal. La manipulación colectiva en su máxima expresión. Danforth presiona a Mary. Le dice que confiese su pacto con el diablo para mandar ese espíritu contra ellas. La presión es insoportable. Y Proctor, viendo que todo se va al diablo, toma la decisión más drástica. Confiesa su adulterio con Abigail. Lo cuenta todo, para demostrar que ella tiene un motivo oculto para destruir a Elizabeth. La venganza. Es su última carta, un sacrificio enorme de su reputación para intentar salvar a su esposa y exponer la verdad. Llaman a Elizabeth para que confirme la historia, pero Danforth le da una instrucción clave. Solo debe mirarlo a él, no a John. Y le pregunta directamente, ¿por qué despidió a Abigail Williams? Ya acá viene la tragedia, la ironía más cruel. Elizabeth no sabe que John ya confesó, y para proteger el buen nombre de su marido, miente. Niega que él fuera un adúltero. Dice que despidió a Abigail porque ella no estaba contenta, nada más. Es la primera vez que miente en su vida según Proctor. Y esa mentira, nacida del amor y del deseo de protegerlo, termina de hundirlo. Sella su destino. Terrible. Con esa mentira, Abigail recupera toda la ventaja. Totalmente. Vuelve con la actuación del pájaro. Las chicas la siguen. Y Mary Warren, completamente quebrada, aterrorizada, ya no puede más. Se da vuelta. Se da vuelta y acusa a Proctor. Grita que él es el hombre del diablo, que la obligó a firmar el libro del diablo, que la amenazó para que acusara a las chicas. La transformación es espantosa. Y ahí ya no hay nada que hacer. Nada. Hale, que vio todo, finalmente explota. Denuncia todo el proceso como una farsa sangrienta y abandona la corte. Pero ya es tarde. Proctor, viendo que la locura ganó, que la verdad no importa, grita esa frase terrible. Dios ha muerto. Y lo arrestan, junto con Giles Corey. El triunfo de la histeria. Es desolador. Y el acto cuarto nos lleva a la cárcel, ya en otoño, meses después. El ambiente es de pura desesperación. Sí, vemos a Tituba y a Sarah Good en una celda, parecen haber perdido la razón, hablan de irse con el diablo a Barbados. Y nos enteramos de algo importante por Paris. Que Abigail y otra de las chicas, Marcy Lewis, se escaparon. Huyeron del pueblo. Y no solo eso, le robaron todo el dinero a Paris antes de irse. ¿Qué podemos leer en esa huida? ¿Es una admisión de culpa? Podría ser, sí, o simplemente que ya lograron lo que querían, especialmente Abigail con Elizabeth, y ahora escapan antes de que la cosa se ponga peor o se les vuelva en contra. Y su huida aumenta el miedo de Paris, ¿no? Teme que si ejecutan a gente tan respetada como Proctor y Rebecca Nurse, la gente del pueblo se rebele contra él. Exacto. Le pide a Danforth que posponga las ejecuciones, no por justicia, sino por puro miedo a que lo linchen.
Hasta encontró una daga clavada en su puerta. Pero Danforth, ¿qué dice? Se niega en redondo. Argumenta que posponerlas ahora sería admitir que quizás se equivocaron antes. Cuestionaría las 12 ejecuciones que ya hubo. Mostraría debilidad. Para él, la autoridad de la corte está por encima de todo. Increíble la rigidez. Y en medio de todo esto, Hale regresa. Sí, pero regresa cambiado. Vuelve para hacer lo que él mismo llama, con una ironía amarguísima, la obra del diablo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere convencer a los condenados que quedan, Proctor, Rebecca, Martha, de que confiesen, que mientan para salvar sus vidas. O sea, les pide que hagan una falsa confesión. Exacto. Se siente terriblemente culpable por las muertes que ocurrieron, en parte por su aval inicial. Y ahora cree que la vida terrenal es el regalo más preciado de Dios, y que mentir para conservarla es mejor que morir por orgullo. Quiere salvar sus cuerpos, ya que siente que no pudo salvar la verdad. Qué dilema moral tan terrible para él también. Y traen a Elizabeth para que hable con John, para que intente convencerlo. Es un encuentro súper emotivo. Hay mucho perdón no dicho entre ellos. Y nos enteramos de cómo murió Giles Curry. Ah, sí. ¿Cómo fue? Porque él no confesó ni negó, ¿verdad? No. Lo torturaron poniéndole piedras enormes encima, pidiéndole que respondiera sí o no a la acusación. Y sus últimas palabras fueron, más peso. ¡Qué fortaleza! ¿Y por qué hizo eso? Porque si no respondía, legalmente no lo podían condenar por brujería. Y si no lo condenaban, sus tierras no eran confiscadas por el Estado, sino que pasaban a sus hijos. Murió para asegurar el futuro de su familia. Una resistencia increíble. Impresionante. Su muerte contrasta fuerte con la lucha interna de John, ¿no? Totalmente. John considera seriamente confesar. Él dice que no es un santo como Rebecca North, que ya pecó antes con Abigail. Que morir ahora por mantener su nombre limpio sería como otro tipo de orgullo, otra mentira. ¿Y Elizabeth qué le dice? Le dice que ella no puede juzgarlo, que la decisión es solo suya. Pero le asegura que a pesar de todo, ella lo ve como un buen hombre. E incluso asume parte de la culpa. Dice que fue una esposa fría y que eso quizás contribuyó a que él buscara consuelo en otro lado. Es un momento de profunda honestidad entre ellos. Finalmente, John toma una decisión. Decide confesar. Dice, quiero mi vida. Parece un momento de alivio, ¿no? Como que eligió vivir. Sí, pero la cosa no termina ahí. Lo traen ante Danforth. Confiesa verbalmente haber visto al diablo, pero se niega rotundamente a acusar a otros. Justo traen a Rebecca Nurse, que sigue firme en su inocencia, y él no puede señalarla a ella ni a nadie más. Pero Danforth no se conforma con la confesión verbal. No. Quiere una confesión firmada, un documento que puedan clavar en la puerta de la iglesia para que todo el pueblo lo vea, para usar su nombre y su arrepentimiento como prueba de que la corte tenía razón. Ahí está el punto de quiebre final. Exacto. Una cosa es mentir en privado para salvar el pellejo, y otra muy distinta es prestar tu nombre para que la mentira se vuelva oficial, para que valide todo el proceso injusto. Proctor firma el papel, pero Pero no puede entregarlo. Lo mira a los jueces, mira a Rebecca, y no puede. rompe la confesión, la hace pedazos, y grita esas líneas que son el corazón de la obra. Porque es mi nombre, porque no puedo tener otro en mi vida, porque miento y firmo mentiras. Les he dado mi alma, dejadme mi nombre. Es una elección desgarradora. Prefiere morir a vivir sin su integridad, sin su nombre limpio a sus propios ojos. Exacto. Ese nombre es su esencia, su honor personal, lo único que siente que le queda después de todo. Renunciar a él firmando esa mentira pública sería la destrucción total. Al romperla, elige morir, sí, pero redimido. Es un acto final de desafío. Y así termina este viaje intenso por las brujas de Salem, según la visión de Miller. Vimos esa espiral de miedo, acusaciones, injusticia, que culmina en esa elección final de Proctor. Es una exploración muy poderosa de lo que Miller llamaba la paradoja entre el orden y la libertad. Cómo una estructura social que se crea para proteger, como la teocracia de Salem, puede volverse terriblemente represiva. Y cómo en tiempos de miedo, de crisis social, las fallas humanas, la venganza, la codicia, la envidia, la histeria, encuentran una salida devastadora, muchas veces disfrazadas de moralidad.
Totalmente. La lucha final de Proctor por su nombre. Es en el fondo la lucha por la conciencia individual, por la integridad personal frente a una autoridad que se ha corrompido o que está profundamente equivocada. Y es imposible no pensar en el contexto en que Miller escribió esto, ¿no? La época del macartismo en Estados Unidos, con sus listas negras, sus acusaciones. Sin duda, esa atmósfera de culpabilidad por asociación y de miedo a disentir está muy presente en la obra. Pero la obra va más allá de 1692 y de los años 50. Totalmente. Nos deja pensando en cosas muy actuales. Claro, ¿qué valor le damos a nuestra integridad personal hoy? ¿Cuándo el compromiso se convierte en complicidad con algo injusto? Y la gran pregunta, ¿cómo una sociedad, cualquier sociedad, maneja ese equilibrio tan delicado entre mantener el orden y proteger la libertad individual, especialmente cuando el miedo empieza a dominar la conversación? Son preguntas que resuenan muchísimo. Las Brujas de Salem nos las deja ahí, picando, para que sigamos reflexionando mucho después de cerrar el libro o de que caiga el telón.